Muy buenos días a todos ustedes, amigos y hermanos. Estamos en un estudio más para todos ustedes compartir en este día el estudio que vamos a reflexionar. Y hermano Víctor, darte también la bienvenida en este momento a este estudio, hermano, y después de saludarle, que quisiéramos decirle qué estudio tendremos en este día. Muy bien, hermanos, amigos y todos los seguidores de este canal, darles la bienvenida y agradecerles porque día tras día están observando y viendo lo que significa el tiempo del fin. El día de hoy tendremos un maravilloso estudio de nuestra creencia conocido como la fe. Exacto, un estudio muy importante para nosotros, ya que muchos se pueden preguntar qué es la fe, cómo puedo yo saber si tengo fe y cuántos tipos de fe encontramos en este tiempo, ¿no? Hermano, creo que iniciamos nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos pedirle la dirección a nuestro Dios para que Él sea el maestro el cual nos enseñe. Así es. Muy bien, ahí donde están, les invitamos a inclinar su rostro. Los que podemos, vamos a ponernos de rodillas y de alguna manera, si estamos caminando, observemos mentalmente y hagamos la oración. Padre nuestro, en esta oportunidad estamos nuevamente reunidos para discernir tu escritura. Sabemos que la fe es la sustancia, Señor, de lo que nosotros esperamos. La fe es algo maravilloso que es el canal que compone, Señor, entre el humano y lo divino. Y necesitamos ondear profundamente este tema en este día. Que usted sea nuestro maestro, nos dirija, y si nos equivocamos en algo, usted pueda corregirnos. Así también abre la mente y el corazón de todos tus hijos que te siguen. Te pedimos estos favores por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar nuestro estudio titulado La Fe. Si tienes quizás la oportunidad de estar en casa, coge tu Biblia, un lapicero y una hoja para poder apuntar los textos y tú detenidamente puedas estudiar todo lo que en estos momentos vamos a leer. Bueno, hermano Víctor, vamos a iniciar. Hay algo interesante. Encontramos en el capítulo de Génesis, capítulo 5, versículo 1, 8, 11, 14, 17, 20 y 31. Vamos a ver estos versículos en la cual nos van a testificar algo muy importante para poder entender la fe. Hermano, si lo leemos el primer versículo, el 5 del capítulo 5 de Génesis. Ok, listo. Entonces, vamos a leer, dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vamos a partir en estos textos para encontrar uno de los personajes que no murió, pero que encontró una parte muy importante en el estudio de la fe, ¿no? Vamos a leer ahora el versículo 8. El verso 8 dice: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Ahora leemos el versículo 11. El verso 11 dice: y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. El verso 14 dice: y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. El 17 dice: y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. El versículo 20. El verso 20 dice: fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y el versículo 31. El verso 31 dice: y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió.
toda esta generación que vemos en el capítulo de Génesis, todos ellos murieron, ¿no? Así es. Tuvieron algo principal en el mensaje, pero todos ellos han muerto. Y el último de la generación encontramos a Noé en el capítulo 9 el versículo 29, y vamos a leerlo, hermano. Génesis capítulo 9 y verso 29, ¿verdad? Exacto. Dice: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Exacto. Ahora, dentro de esa generación hay un hombre que no murió, sino que tuvo un conocimiento y un apego a Dios, en la cual Dios, por ver su carácter, este personaje fue llevado al cielo. Es interesante, ¿no? Y vamos a ver quién es este personaje en el capítulo 5, 22 de Génesis. Vamos a ver este personaje, ¿quién es? El capítulo 5 y el verso 22 dice lo siguiente: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El versículo 22, ¿lo leyó, hermano? Sí, el verso 22. Ahora vamos a ver en el capítulo... A ver, permítame, hermano. ...21... 22 y 23. Muy bien, vamos a leer los tres versos juntos. Apuntemos ahí los que estamos observando y queremos pues profundizar este estudio acerca de la fe. Dice el verso 21 del capítulo 5: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora el versículo 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, dice el verso 23. ¿Y el 24 también, hermano? Caminó pues Enoc con Dios y después desapareció porque le llevó Dios. Exacto. Entonces encontramos acá algo interesante. Dice que Enoc tuvo hijos y también caminó con Dios, que es la parte interesante, ¿no? Amén. Y al caminar con Dios, Dios lo llevó. Pero acá surge la pregunta de decir, ¿por qué Dios lo lleva a Enoc? ¿Y qué características tuvo Enoc para que Dios caminara con Dios? Uh-huh. Entonces, vamos a ver primeramente, porque unos pueden preguntarse, ahora, ¿está hablando en el sentido literal caminar, o sea, andar junto con Dios? Exacto. ¿O tiene un punto más profundo del caminar con Dios? Y vamos a ver en el capítulo de Hebreos 11:5 nos vuelve a mencionar esta palabra. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Muy bien. Dice el verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Exacto. Entonces encontramos aquí algo muy importante. Enoc caminó con Dios y Dios se agradó de él, dice, ¿no? Así es. Pero al ver nosotros esta parte, decimos, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿No? ¿Qué es agradar a Dios? Así es. Entonces vamos a ver en el capítulo de Hebreos 11, el versículo 6. Ahí está la respuesta del cual nosotros estamos hablando. El verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Cuando hablamos el andar con Dios, es hablar de la fe, ¿no? Amén. Entonces cuando hablamos de la fe, vamos a encontrar algo muy importante. ¿Qué es la fe? ¿No? Exacto.
Entonces, hermano, para profundizar acerca de la fe, tenemos que nosotros leer el capítulo 11, el versículo 1, para la Biblia nos da un alcance muy certero a esta palabra fe. Muy bien, el capítulo 11, el verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exacto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esta parte, en muchas de las versiones encontramos, es la certeza, dice, de lo que se espera. Así es. Pero cuando mencionamos una de las versiones, permítame leerlo, hermano, a ver. Muy bien. En el capítulo de Hebreos, nuevamente voy a volver a leer, pero en una versión diferente. Los que puedan tener sus versiones diferentes, ya sea lenguaje actual, Dios nos habla hoy, latinoamericana, 60, la King James posiblemente. Exacto. Entonces, centrámonos pues en ese texto. Entonces, en una de las versiones de la versión 69, menciona de que la fe es la sustancia, ¿no? Amén. Entonces, cuando hablamos de la sustancia, estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Así es. Muchas personas dicen, bueno, yo tengo fe. Uh-huh. Pero si nos centramos en el capítulo 11 de la palabra de Dios de Hebreos, dice que la fe es la sustancia. Así es. Y cuando hablamos de la sustancia, ¿de qué sustancia estamos hablando? ¿No? ¿Qué es la sustancia? ¿Cómo empieza a entrar en nosotros la sustancia? Y para eso nosotros tenemos que darnos cuenta, en el capítulo de Romanos 10:17 menciona una parte muy importante para nosotros tener en cuenta acerca de la sustancia. El capítulo 10 de Romanos, el verso 17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano, deducimos de que la sustancia viene a ser la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, acá entra la pregunta de muchas personas. Hermano, ¿cómo es la fe? O yo tengo fe en Dios. Uh-huh. Pero acá está la pregunta, surge la pregunta en decir, si la fe es la sustancia de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve, pero entonces esa sustancia proviene de la palabra de Dios. Únicamente, ¿no? Únicamente. Entonces alguien puede decir, hermano, yo tengo fe, pero si esa persona no ha escuchado, no ha leído la palabra de Dios, ¿cómo puede tener fe? Interesante esa parte, solo para especificar que después de la caída nuestros primeros padres quedaron en la nada. De acuerdo al capítulo 3 y el verso 7 dice que se quedaron desnudos. La desnudez tiende ya a concebir lo que significa el pecado, o es el pecado totalmente. Entonces podemos ver algo interesante. En el capítulo 1 de Isaías y el verso 6 vamos a notar a un ser completamente degradado, a la imagen completamente del pecado. Notemos lo que dice el verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El verso 6 nos menciona que el hombre está completamente contrario a lo que en algún momento fue. Eso significa, para lo que dice Romanos capítulo 3, verso 10, que no hay justo ni aún uno en la tierra. Entonces, hermano Eduardo, eso significa que el hombre no tiene fe. Absolutamente no hay fe, porque la fe, importante discernir que es la sustancia, y podemos ver que es la palabra, ¿no? Entonces no tiene palabra de Dios el hombre en la caída que ha tenido. Exacto, por esa razón volvemos al ejemplo, porque este tema basa en el ejemplo de la verdadera fe
que tenemos en Enoc. No, Enoc dice, la palabra de Dios nos estaba diciendo que Dios se agradó de Enoc. Así es. Pero ¿por qué se agrada? Porque él tenía fe, dice. Exacto. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 11 y el versículo 1, dice que la fe es la sustancia. Enoc tenía algo muy diferente a los demás. Y, hermano, podemos nosotros decir que la fe verdadera no proviene del ser humano, sino proviene de Dios. Así es. En el sentido de que nosotros podamos estar pensando, hermano, yo tengo fe, ¿no? Y muchos se dicen, hermano, yo tengo fe de que esto va a cambiar o esto va a suceder, pero nos equivocamos al decir la fe. Así Entonces, tenemos algo interesante en una de estas partes para decir cuál es la fe de Dios y cuál es la fe que es del mundo. Vamos a ver en Santiago. En el capítulo de Santiago. Capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 19. Vamos a ver lo que nos dice este texto. Mientras podamos también leer el capítulo de Patriarcas y Profetas, mencionando a la vida de Enoc, ¿no? Hermano, ¿puedes leer? Muy bien, entonces el verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, haces bien, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice. Exacto. Acá hay algo interesante, ¿no? Por esa razón decimos que la fe pura, verdadera, no proviene del hombre, proviene del mismo Dios, a través de su palabra de Dios. A través de la palabra encontramos esta parte. Y si nosotros leemos en Patriarcas y Profetas, vamos a ver algo muy interesante acerca de Noé, y que Noé nos va a enseñar a manifestar la verdadera fe, ya que muchos de nosotros podemos estar equivocados acerca de la fe, ¿no? Así es. Dice así. La página 71 de Patriarcas y Profetas, el párrafo 3 nos dice: las escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años, después anduvo con Dios durante 300 años en la primera parte de su vida. Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdad, de la verdadera fe, a los primogenitores de la simiente prometida. De los labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y gozosas nuevas de la gracia de Dios, contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a más íntima relación con Dios, comprendió más claramente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y a la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestando en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Amén. Entonces, vemos acá algo interesante. Después del nacimiento de su hijo Enoc, dice, él tuvo una experiencia más íntima con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nos menciona Patriarcas y Profetas que él entendió el deber que tenía un padre hacia un hijo. Tremendo, ¿no? Y que él tenía que ser como el hijo que en un momento Dios le había regalado. Ahora encontramos un Enoc que no solamente guardaba los mandamientos, sino que ahora cada momento trataba de agradarle al Señor. Así es. Entonces, ¿cómo lo agradaba? Encontramos nuevamente, nos dice, con la fe. Exacto. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces nosotros nos podemos preguntar, hermano, ¿cómo yo puedo
practicar la verdadera fe, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos textos mencionando cómo podemos nosotros cultivar la verdadera fe. Muy bien. En el capítulo de Job 19:25 vamos a encontrar una parte muy interesante en este texto. Libro de Job 19:25. Muy bien. Dice el verso 25: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Encontramos que Job estaba pasando en una crisis tremenda. Y tuvo que manifestar el sostén que era su Dios. Así es. Ahora, él antes de blasfemar el nombre de Dios, sus palabras siempre fueron correctas. Y una de las palabras dice, yo sé que mi Redentor vive. Así es. ¿Y cómo él sabía que su Redentor vivía? Porque así como Enoc, Job había entregado su vida completamente a Cristo. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta de que Job tenía confianza en Dios. Él, en sus palabras, le dijo a su esposa: si Dios nos da cosa buena, ¿por qué nosotros no podemos recibir las cosas malas? ¿Cuándo nosotros podemos quizás tener esa seguridad? Cuando nosotros vamos a ir a la Biblia completamente y vamos a encontrar esa seguridad, esa confianza en su palabra. Si la palabra de Dios ha dicho que Dios va a regresar, nosotros tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra, ¿no? Entonces, una de la importancia para nosotros saber qué es la verdadera fe es que yo tengo que tener confianza, ¿no? En todo lo que yo estoy haciendo, y si estoy en el Señor, yo tengo que tener confianza en las cosas que se van a cumplir, ¿no? Sea tarde o sea pronto, yo tengo que esperar la promesa del Señor. La confianza tiene que estar en mí. Amén. ¿No? Entonces vamos a ver en 2 de Timoteo también, en el capítulo 4, el versículo 8, qué es la sustancia de la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Muy bien. Entonces, dice la palabra 8, ¿no? Sí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí encontramos algo también muy importante. Si una persona va al descanso y está ya a punto de morir, pero tiene la seguridad, así como Pablo, de que va a recibir la corona de justicia, eso se llama fe en esperanza, ¿no? Amén. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que dice el Señor Jesús que pueden matar al cuerpo, pero nunca van a matar el alma. Entonces, si una persona ha confiado completamente en Cristo, no puede estar de miedo en que va a morir y no va a tener esperanza. Pero aquí encontramos que la fe nos da esperanza, ¿no? Así es. Ya sea vivos o ya sea muertos, el Señor nos da a nosotros la confianza y nosotros tenemos esa esperanza que Dios va a cumplir su promesa. Amén. Él no va a fallar en lo que ha hecho, sino que va a tener en cuenta lo que es la fe. Y la fe se está construyendo, la fe se está alimentando. Exacto. Es concretar que cuando Dios habla, no puede mentir. La misma palabra dice que Dios no es hombre para que mienta. Es imposible que Dios hable y no cumpla su palabra. Entonces, por esa misma razón, la palabra de Dios es la futura esperanza de todo cristiano. El que confía y cree en sus palabras, tarde o temprano se hará realidad, pero únicamente puede creer la persona que esté estudiando la palabra.
el que tenga la palabra, porque si no tiene la palabra, no puede hablar de fe. La fe no se centra en un ser que no tiene la palabra. Si el texto dice que la fe viene por el oír de la palabra, y si la persona no está de acorde a la palabra, ¿cómo puede tener fe? Eso sería un engaño total hacia su persona y hacia otros que lo siguen. Exacto, por esa razón decimos que el concepto o la palabra correcta de la fe son esas partes que nosotros tenemos que tener. Entonces, como les decía, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo, hermano, puedo yo entender que tengo la verdadera fe? Encontramos, estamos leyendo ya dos textos de la Biblia que nos mencionan, primeramente, tenemos la confianza. Dios en todo momento va a cumplir lo que ha prometido. Amén. Entonces vemos acá un poquito, hermano Víctor, viendo el acontecimiento que sucedió hace 2 días atrás, ¿verdad? El Señor dice en su palabra en Mateo 24, dice que antes de que Él venga habrán señales. Así es. Dice Él que una de sus señales son los terremotos, ¿no? Así es. Encontramos si el cristiano que va estudiando y quiere que su fe sea puesta en Cristo, tiene que saber que en un momento, tarde o temprano, va a venir esa señal, ¿no? Así es. Entonces, él va a estar de miedo o de temor. No puede estar de miedo porque su fe está puesta en el Señor, ¿no? Amén. Su fe está puesta en el Señor. Entonces, su fe es la confianza que el Dios cumple lo que ha prometido. Amén, Entonces, amén. Encontramos acá la esperanza. Les volví a decir, ¿no? Encontramos la esperanza porque el Señor, lo que Él dice, lo cumple. Exacto. ¿No? Entonces, vamos a ver también en Lucas el capítulo 5, el versículo del 1 al 6, vamos a ver que la fe se manifiesta en una fe activa, ¿no? En las cosas que nosotros hacemos, según la palabra de Dios que vamos leyendo, tenemos que hacerlo. Capítulo Lucas, 5. Capítulo 5, el versículo del 1 al 6. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Encontramos un caso muy importante con los discípulos en el llamamiento a sus discípulos. Y acá encontramos a Pedro, que más adelante iba a ser un fiel discípulo del Señor al encontrar el verdadero significado de la palabra. Cuando él está en el mar con su hermano y el Señor le manda a que pueda echar nuevamente las redes, Pedro dice: Señor, pero hemos estado pescando durante toda la noche, pero no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, Señor, vamos, ¿no? Encontramos esa parte. Cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que hacerlo. Obedecer, ¿no? Obedecer. Ahora, nosotros no podemos decir, pero Señor, ¿por qué? Si la palabra de Dios que vamos leyendo y que estamos diciendo que es la sustancia, en otras palabras, cuando nosotros tenemos sed, vamos y nos tomamos un vaso de agua y esa sed se haga de calmar. La fe es eso, la sustancia que nosotros tenemos que calmar nuestra sed en sentido espiritual, leyendo la palabra de Dios. Ahora, Pedro no necesitaba la palabra porque Pedro estaba con la palabra viviente, con la palabra viviente, ¿no? Y Cristo lo mira a Pedro y le dice: anda y echa las redes. Ya estaba. Pedro ya habló. En ese momento, Pedro
le mira a Jesús, y eso es lo que tenía Pedro, algo interesante, hermano Víctor, que Pedro, a pesar de su incredulidad antes de poder tener una conversión completa, Pedro siempre al mirar a Jesús era desnudado. Claro. De todo su pecado, y realmente Pedro entendía que necesitaba de Cristo. Y ahora él va, obedece, y por la obediencia que él tuvo, fue el milagro de sacar peces del mar. Entonces acá, cuando hablamos de esta parte, encontramos de una fe activa, hermano. Así es. La confianza es la fe activa. Cuando nosotros hemos leído la palabra de Dios y confiamos en su palabra, lo vamos a hacer, ¿no? Amén. Y al hacerlo, nosotros recibimos una recompensa de parte de Dios. En el capítulo de Lucas 7:10 nos menciona cómo es recompensado esa fe. Muy bien. El verso 10 dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces acá tenemos una historia del centurión, ¿verdad? El centurión nos menciona la palabra de Dios, que se entera de Jesús que estaba en esa ciudad, y él va en busca de ese hombre milagroso. Ahora, él reconoce, y acá hay algo muy interesante, hermano. Para nosotros poder tener la fe que quiere Dios que la tengamos, primeramente nosotros tenemos que reconocer Así es. esa parte que en nosotros hay una gran debilidad. En ese momento, cuando el hombre llega a Jesús, le dice lo que tenía que hacer. El Señor le quiso acompañar a su casa, pero la palabra más maravillosa de este hombre es: Señor, yo no soy digno que tú vayas a mi casa, ¿no? Mi casa no es digna que al entrar tú estés allí, sino que solamente di la palabra, y cuando tú digas la palabra, mi siervo va a sanar. Así es. Qué interesante. Encontramos esas tres partes en ese hombre, ya que el hombre tenía confianza en el Señor, tenía la esperanza de que Dios le iba a salvar, y que su fe en ese momento estaba siendo activada, ¿no? Interesante. Nosotros en muchas maneras nunca vamos a poder saber lo que es la fe si nosotros no hemos escudriñado las Escrituras, ¿no? En este momento, cuando nosotros hemos leído el texto de Santiago capítulo 2, nos decía que los demonios creen. Así es. Y tiemblan. Si hablamos de una fe superficial, los más grandes y poderosos demonios en esta tierra tienen más fe que nosotros. Pero esa fe no proviene de Dios. Esa fe tiene que provenir de algo especial. Y esa palabra lo podemos encontrar en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12, hermano. Amén. Para darnos cuenta de que esa fe es la verdadera fe que Dios necesita. Capítulo 14 de Apocalipsis y verso 12. Capítulo 14, 12. Sí, hermano. Muy bien, el texto dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Exacto. Entonces acá encontramos los ejemplos que hemos leído, de que cada uno de ellos, su fe no era el todo. Así necesitaban de algo más. Y esa fe tenía que provenir de Cristo, ¿no? Entonces acá en Apocalipsis, el capítulo 14, 12, nos menciona la fe de Jesús, ¿no? Así es. Y acá, hermano Víctor, encontramos muy interesante el estudio, ya que cuando nosotros estudiamos la justificación por la fe, primeramente nosotros tenemos que saber lo que es fe. Exacto. Si nosotros no sabemos lo que es fe, nunca vamos a entender lo que es la No se puede entender la justicia de Cristo. Exacto. Por esa razón,
damos un alcance a todos ustedes para que entiendan lo que es la fe, no lo que dice el hermano, sino lo que está diciendo la palabra. Hemos iniciado con un texto de Génesis para ver un hombre de fe, un hombre que tiene que ser imitado por todos los seres humanos. El primer paso de este hombre fue que caminó con Dios. Y cuando hablamos de caminar con Dios es agradarle al Señor, ¿no? Al momento que nosotros le agradamos al Señor, estamos caminando con Él. Pero ahora la pregunta está, ¿cómo yo le agrado al Señor? ¿En qué le agrado al Señor? Y estamos leyendo los textos que cómo nosotros podemos agradarle al Señor. Al decir como Job, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Yo estoy agradándole al Señor. También encontramos que Pablo dice, mi corona está segura. El Señor me prometió, yo voy a morir, pero Él me va a dar la corona de justicia. Así es. Encontramos a Pedro ahora echando las redes para que su fe sea en ese momento activada y Dios pueda mencionar a este hijo como hijo suyo. Y encontramos al siervo centurión que tenía su siervo también él en cama, y de repente se encuentra con el Señor Jesús y ahora él pide que su fe sea recompensada, ¿verdad? Así es. Y su fe es recompensada, ya que le da el regalo de que su siervo sane. Entonces, hermano, en Fe y Obras nos habla acerca un poquito de esta fe que nosotros debemos tener. Amén. Fe y Obras, la página 16, nos dice: cuando este asunto es considerado con dulce, como nos duele, dice el corazón, al ver cuán tribales son las declaraciones de quienes debieran comprender el ministerio de la piedad. Hablan tan descuidadamente de las reales ideas de nuestros hermanos, que profesan creer en la verdad y enseñan la verdad. Estas están tan lejos de los hechos reales. Según ha sido presentado delante de mí, el enemigo ha enredado de tal manera que sus mentes en la niebla y bruma de la humanidad y esta parecen tan impregnada en su entendimiento que se han vuelto parte de su fe y carácter. Solamente una nueva conversión puede transformarnos y motivarnos a que abandonemos esas falsas ideas, porque es precisamente esto lo que se me ha mostrado que son. Se aferran a ellas como un hombre que se está ahogando lo hace a un salvavidas para evitar hundirse y que su fe naufrague. Tremendo, ¿no? Entonces, vemos acá de que muchas personas están equivocadas en este tema de la fe, ¿no? Y no es que nosotros estemos con tanta luz y nosotros tengamos esa fe, pero vamos en el camino correcto de encontrar la verdadera fe. Así es. ¿No? Entonces, si alguien pregunta y dice, hermano, entonces, si yo digo que tengo fe, ¿qué tengo que hacer? Así es. Entonces acá está la respuesta que ya estamos leyendo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que nuestra fe aumente y que sea alimentada para nosotros en un momento comprender el tema de la salvación, ¿no? Hermano Eduardo, para profundizar el verso de Lucas, del capítulo 7, la historia del centurión, encontramos en Lucas que lo que sucede cuando Jesús está cercanos. El verso 7 y el capítulo 7 y el verso 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, dice, de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Lucas lo cuenta diferente que Mateo. Mateo cuenta que tuvo un encuentro con Jesús. El centurión tuvo un encuentro con Jesús. Lo vamos a ver ahorita. Me interesa lo que redacta Lucas, porque es más impresionante, es más impactante. Noten lo que dice. Y ellos vieron a Jesús, dice, y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que se le concede esto, dijeron. Los ancianos venían con la mentalidad de una fe
que está basada en la tierra. Lo que dice Santiago, una fe que no tiene que ver nada con la fe del Señor Jesús. Todos los que ven por vista, pero no por fe. Entonces, los ancianos creían que era necesario que se le premie al centurión porque había hecho cosas como obras. Y entonces ellos dijeron, es digno que le concedas esto. Verso 5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando dice, ya no estaban lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos. Noten que el centurión no sale. El centurión, ¿y por qué no sale? Es que pues, es orgulloso, tiene orgullo en su corazón porque él es un centurión. No, el centurión entiende algo. Noten, mis queridos hermanos y amigos. El centurión entiende que está frente al Rey de Reyes, frente al Señor de Señores. Y él es indigno de estar frente a él. Entonces dice, yo soy indigno de presentarme ante él. Fe y Obras menciona que debe haber dos características para agradar a Dios, sin duda, o para tener fe. Una de ellas es que debemos reconocer a Dios, a Jesús como nuestro Redentor. Y la segunda parte dice que debemos considerar también a Él como nuestro Rey, como nuestro soberano. Eso es lo que consideraba el centurión. Entonces, por eso no era digno de acercarse a Él. Entonces manda a unos amigos y los amigos le ruegan. Entonces, ¿qué sucede más adelante? Dice el verso 6, Jesús fue con ellos, pero cuando no estaban ya lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, dice, ¿no? Entonces, pero di la palabra y mi siervo será sano. Noten y notemos, hermano Eduardo, acá que otra vez entra a tallar la palabra o entra la fe y para que haga impacto en el siervo del centurión. Y más tarde vemos que el siervo se sana únicamente por la palabra de Dios. Amén. Exacto. Entonces, hermano, cuando nosotros profundizamos este párrafo de la Biblia, encontramos algo muy importante, ¿no? Así y es. Algo que muchas personas pueden preguntarse. Vamos a ver en el libro de Deseado de todas las gentes, la página 317, donde Muy bien. menciona un poquito acerca de este tema que estamos leyendo. Dice, los ancianos judíos que recomendaron al centurión a Cristo habían demostrado lo lejos que estaban de poseer el espíritu evangélico. Tremendo, ¿eh? No reconocieron que nuestra gran necesidad es en nuestro único derecho a la misericordia de Así Dios. Es en su justicia propia elogiaron al centurión por el favor Tremendo. que les había mostrado. Nuestra nación, pero el centurión dijo de sí mismo, no soy digno. No soy digno. Su corazón había sido tocado por la gracia de Cristo. Amén. Vio su propia indignidad. Amén. Sin embargo, temía no pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad. Así Su es. argumento era su gran necesidad. Su fe se apoderó de Cristo en su verdadero carácter. Tremendo. No creéis en él simplemente como un obrador de milagros, sino como el amigo y salvador de la humanidad. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de esta parte, encontramos la seguridad que el centurión tuvo. Así es. Pero ojo a esta parte, hermano. Cuando Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12, nos decía, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, encontramos algo muy importante. La fe no va delante de Jesús, va detrás de Jesús, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, o pueden los hermanos amigos decir, ¿cómo va atrás y no delante? Porque esa fe que nosotros producimos viene a tallar en la fe de Cristo. Así es. ¿No? Y es Cristo que nos proporciona la verdadera fe, ¿no? Por eso el Señor dijo a sus discípulos, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza,
diciéndoles: si tú dejases que mi vida entre a tu vida y talle lo que está mal en ti, podrías hacer grandes maravillas. Así es. ¿No? Entonces, nos sigue diciendo: en mi mano no traigo precio, simplemente a tu cruz me aferro. Decía el centurión. Amén. Un hombre que no era creyente judío. Tremendo lo que sucedió. Pero él había conocido al verdadero Dios, ¿no? Dice: los judíos habían sido instruidos desde la niñez sobre la obra del Mesías. Las declaraciones inspiradas de los patriarcas y profetas y las enseñanzas simbólicas del servicio sacrificial había sido de ellos, pero había ignorado la luz y ahora no vieron en Jesús nada que desear. Tremendo, ¿no? Por esa razón, hermanos, que el Señor Jesús menciona y dice: los sanos no necesitan de médico, los enfermos necesitan de médico. Así es. Entonces, cuando encontramos la parte de que la persona está muy bien, no necesita de Jesús. Y Jesús no necesita impartirle su fe, porque esa persona, aparentemente, entre comillas, está bien. Exacto. No necesita. Tiene su propia fe. Pero los pecadores, los que necesitamos, que no podemos vivir sin Cristo, necesitamos de su fe, porque en nosotros es la vida. No hay nada bueno. Es la vida. Tú leías el texto de Isaías cuando dice que desde la punta de nuestro pie hasta la punta de nuestra cabeza no hay nada bueno. Entonces la pregunta es: ¿podremos nosotros tener fe, proporcionar fe en nosotros? ¿Podremos decir: yo tengo fe, y esa fe produzca obras en nuestra vida? Nunca va a producir. Es imposible. Pero acá está la respuesta. Pero hermano, yo tuve fe y se hizo las cosas. Ten en cuenta, estamos hablando de otra de las fees que encontramos, ya lo encontrábamos en Santiago, que decía: los demonios también creen. Así es. Y tiemblan. Pero no porque ellos creen se salvan, sino que esa fe es solamente superficial. En un momento se desvanece y se acabará. Por eso ningún ser humano que quiera salvarse va a salvarse por sí solo. Interesante. ¿No? Esa parte de lo que me acabas de decir, hermano, la fe que proporciona el hombre. Puede haber fe en la tierra, sin duda, que se centraliza muchas veces en esa parte, viendo al hombre, porque el hombre puede hacer quizás milagros en sí, pero no es la fe de Jesús la que proporciona esos milagros. Sabemos que el enemigo también es el Dios de este siglo y también le puede dar poder al hombre. Entonces, ¿cómo diferenciar la fe de Dios, la fe de Jesús, con la fe que no es la fe de Dios? Automáticamente podemos ver lo que dice el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, si nos centramos allí, en el creyente debe haber paz para comenzar. Debe haber paciencia y lo que acababa de decir el hermano, la esperanza que tenemos. Y los mandamientos de Dios, que tiene que ver mucho en un creyente, ¿no? Entonces, al ver a ese creyente que está guardando la ley de Dios, y al ver al creyente que tiene esa esperanza, que tiene esa paciencia, entonces esa fe se distingue a la fe del mundo, se distingue a la fe del enemigo, porque esa fe es digna, esa fe completamente viene de parte de Dios. No es una fe la que corresponde al mundo, porque hoy en día, hermano Eduardo, se habla mucho de la fe, pero no se centraliza en esa parte. ¿Qué significado tiene la fe? Exacto. Entonces, hermano, ya estamos viendo o estamos ya enterándonos lo que es la verdadera fe. Así es. La fe no lo producimos nosotros. Ni un ser humano puede producir una verdadera fe. Ténganlo en cuenta. La persona puede tener fe, sí, tiene fe, pero esa fe no proviene de Dios. No viene de Dios. Porque si yo tengo fe, primeramente leemos en el capítulo de Hebreos, capítulo 11:1, nuevamente, y decimos: la fe viene
que dice es la sustancia, perdón, la fe es la sustancia De lo que se espera. de lo que se espera, de lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se ve. Exacto. Y ahora, el apóstol Pablo nos lleva a Romanos y le dice, este es la sustancia. La sustancia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, si tú estás ahí y te preguntas, hermano, yo estoy teniendo fe, pero hermano, estás leyendo su palabra, Exacto. estás abriendo las escrituras para encontrar esa fe que se manifieste en ti. Si no lo estás haciendo, recuerda esto, esa fe No es fe. no es fe. no es de Cristo. Completamente sería un engaño. Entonces, encontramos esta parte donde ya desde el momento que yo confío en su palabra, voy encontrando el aspecto real de la fe. Exacto. La fe es la que produce las obras, ¿no? Amén. No es las obras el que produce fe. Muchas No. personas pueden decir, Claro. hermano, yo hago muchas obras, incluso están colgadas en las redes sociales, yo ayudo a los demás. Entonces, por eso yo tengo fe en el Señor, porque yo Claro. temo, yo estoy viendo a las personas que están desamparadas, pero eso no es fe, hermano. Claro. Eso no es fe, eso es fanatismo, podríamos decir. La verdadera Claro. fe es la que produce las obras, pero las obras que No se producen hacen fe. en intimidad, ¿no? Ujú. Que el ser humano no lo pueda ver. Vemos un ejemplo. Jesús sana a a un enfermo, Ujú. a un leproso, y le dice, anda, pero no le digas a nadie quién te ha sanado. Así es. No le digas a nadie. Pero aquí encontramos que ese hombre no podía callar en el mensaje que se había Tenía que dar recibido. frutos. Tenía que Tenía llevar. tenía que obrar. Pero Jesús nunca se hizo popular y decir, bueno, yo sano y me tomo una foto y lo cuelgo. Cuando nosotros entendemos lo que es verdaderamente la fe, vamos a encontrar que la fe se proporciona en intimidad con Cristo Así es. y yo, nadie más. Hermano, encontramos en Patriarcas y Profetas bien. lo que dice acerca de Enoc. Dice, Enoc poseía una mente poderosa, Amén. bien cultivada y profundos conocimientos de Dios. Le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divina, fue uno de los hombres más humildes. Ujú. ¿Ah? Cuando más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad y imperfección. Amén. Lo que Amén. le estaba diciendo, ¿no? El encontrar la verdadera fe es en intimidad con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Una relación personal, por supuesto. Exacto. Yo voy a Cristo y Cristo conoce mis debilidades y Cristo conoce mi fortaleza, pero yo no lo divulgo a las demás personas. Estoy yo con Cristo. Y mientras más yo me aferro a Cristo, reconozco que en mí no hay nada bueno. No. Reconozco que en mi ser todo es llaga podrida y no hay nada que yo pueda darle al Señor. Así es. ¿no? Ahora al Señor le digo, Señor, entra en mí y produce la fe que yo no puedo producir. Que esa fe sea de ti, ¿no? Ujú, Y ahí que se venga de cumple el versículo que dice la fe en Jesús. Así es. O la fe de Jesús. La perdón. fe de Jesús. Sigue diciendo. Por medio de santo ángeles Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también hizo más manifiesto el plan de redención. Mediante el espíritu de profecía lo llevó a través de las generaciones que vivían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Así es. Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en el polvo y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. Ujú. En visión profética se le instruyó conocimiento a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en su gloria.
acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que habría en el mundo y cuando Cristo viniera por segunda vez y habría una generación presumida, jactanciosa, empecinada, que negaría el único Dios y el Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor, a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Entonces, hermano, Enoc fue un profeta, ¿verdad? Amén. Que tuvo un interés amplio con el Señor, que patriarcas y profetas, si lo leemos todo el capítulo, encontramos que él se alejaba, dice, del mundo. Así es. Salía al bosque y pasaba horas con el Señor. Amén. Y eso es lo que a nosotros nos va a producir que estemos más cerca del Señor, ¿no? El Señor nos está invitando a nosotros a que nuestra fe sea verdadera, a que esa sustancia que el Señor proporciona se llene en nuestra vida y nosotros manifestemos fe pura, ¿no? Pero si no estamos con el Señor, si no estamos haciendo su voluntad, lamentablemente nosotros vamos a perder lo más maravilloso. Así es. En esa parte, mis queridos hermanos y amigos, es ejercitar la fe. ¿Cómo poder ejercitar la fe? Ya lo estamos dando a conocer. Se encuentra en el capítulo 17 de Romanos, capítulo 10 de Romanos, verso 17. Ese es el punto para poder entrar a ejercitar la fe. Automáticamente el hombre y la mujer que coge la palabra de Dios y la lee y cree en sus promesas, empezará a ejercitar fe. El centurión, sin duda, tuvo que escudriñar las escrituras para esa época, porque si no, de otra manera, él no se hubiese enterado quién era Jesús. Los 13 reyes que vinieron del oriente han tenido que escudriñar las escrituras. Este personaje, un etíope, un eunuco, para tomar una decisión de ser bautizado, tuvo que escudriñar las escrituras. Solamente necesitaba entender un punto, el punto de la fe. Entonces, hermano Eduardo, qué interesante es entender lo que significa la fe y cómo poder ejercitarla en este tiempo. Porque no es que yo ya conozco la fe y me quedo con eso, ¿no? Sino llevar más a conocer a través de la práctica. Exacto. Por esa razón les digo que nosotros, para poder comprender lo que es la justificación por la fe, primeramente tenemos que saber lo que es fe. Ahora, recordando un poquito la historia, hermano, lo que sucedió con la Iglesia Adventista en 1888 en el Congreso, muchos rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Así es. Por motivo que no estaba puesta su fe en Jesús. Exacto. ¿No? Ahí estaba el detalle. Cuando la sierva de Dios ve en una de sus visiones lo que había podido pasar si el pueblo se hubiese arrepentido, vemos acá lo que estamos leyendo. Claro. ¿No? Dice en el capítulo de Lucas que leíamos acerca del centurión, el centurión vino como pecador. Así es. Vino como pecador y dijo: Señor, yo no tengo nada que darte, aquí está mi vida. No soy digno que tú entres a mi aposento. Di las palabras, Señor, si es tu misericordia, salva a mi siervo. Así es. En el tiempo de 1888, la iglesia no se humilló como el centurión, sino que hizo algo diferente, lo contrario. Cuando estos dos pastores predicaron el mensaje de la justicia de Cristo, ¿ellos qué dijeron? ¿Cómo puede un hombre no hacer nada para su salvación? Tremendo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ellos no entendían lo que es la fe. Ahora, han pasado muchos años y el pueblo de Dios sigue en lo mismo. Claro. La iglesia, que tendría que enseñar este tema acerca de la fe y la justicia de Cristo, no lo entiende, o no lo quiere comprender, o no lo quiere llevar al punto principal, ya que si yo no hago nada, soy inservible. Así es. Si mi estudio, si mi capacidad
mi teología que yo tengo no es buena, ¿de qué sirve? ¿No? Así es. Pero acá hay algo interesante. Ningún ser humano puede salvarse por lo que sabe. Ningún ser humano puede salvarse por el tiempo de estudio que ha tenido, sino el entender quién es el que produce esa fe en tu vida. Entonces, hermano, no quisiéramos nosotros pasar por alto este mensaje, ya que es necesario que muchas veces estudiemos este tema de la fe. La fe no proviene de nosotros, hermanos. La Biblia dice claramente que es la fe de Jesús el que produce en nosotros. Y por esa razón, cuando nosotros nos vamos a Santiago, el capítulo 2, el versículo 14-17, vamos a encontrar que el Señor nos dice ahora algo muy importante a través Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Muy bien, entonces el apóstol Santiago en el libro capítulo 2, versículo 14 al 17. Bien. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando es una verdadera obra y cuando la persona entiende que está haciendo bien y cuando la persona está sintiéndose que está siendo aceptada por el Señor. Así es. Hermano, encontramos en el tiempo final, cuando Cristo venga, hace una referencia y dice: cuando Cristo venga, apartará unos a la derecha y unos a la izquierda. Y los que están a la izquierda dirán: Señor, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos el otro, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. El Señor les dice: yo no los conozco. Así es. Entonces acá hay algo que nosotros nos hace pensar. ¿Para quién es ese mensaje? Muchas personas dentro de la iglesia y en otras iglesias pueden estar pensando que por lo que están haciendo ellos están ya salvos. Completamente. Pero acá hay algo interesante. A las derechas les dice: tuve hambre, tú me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recibiste en tu casa. Ahora, el cristiano pregunta: Señor, ¿cuándo nosotros te vemos? ¿Cuándo nosotros te dimos de comer, de vestir? El Señor dice: cuando lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo estabas haciendo. Entonces acá hay algo interesante. El ser humano se da cuenta cuando ayuda al necesitado. No se da cuenta, hermano. Exacto. Está haciéndolo porque lo siente que en hacerlo. Pero cuando una persona se da cuenta de lo que está haciendo, lo hace porque quiere quedar bien con la sociedad. Mayormente por orgullo, ya sea por cumplir, porque es un cristiano. Entonces a eso se le llama pues obras muertas. Entonces cuando el apóstol Pablo menciona las obras son el fruto de la fe y el conocimiento en la palabra de Dios que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces, hermano, ¿algo más que mencionar? Sí, este sería un llamado y más que todo yo creo una amonestación a los líderes de las iglesias, tanto protestantes o los que guardan el domingo, los que guardan el sábado. Hermanos queridos, nadie se salvará por obras. Efesios capítulo 2, el verso 8 y el verso 9 dice que la salvación únicamente es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. En la Biblia encontramos un texto muy interesante que nos hace pensar que la actitud de los líderes de ahora está siendo como la misma actitud que tuvieron los fariseos en
en el tiempo de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 9 de Juan y el verso 34, solo voy a leer este párrafo porque es una historia muy interesante cuando Jesús recobra la salud a un paralítico, a un ciego. ¿Y qué sucede? Que él va a dar testimonio de su fe. Pero cuando él da testimonio de su fe, va a mencionar a quién le proporcionó esa salud. Y estos hombres responden lo siguiente. Verso 34 dice: respondiendo y dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, dice. Entonces muchos se sienten justificados por su propia fe y dueños de sí mismos, al punto que hoy en día están echando de las iglesias a hombres que realmente están llevando la fe, a hombres que tienen el testimonio de Jesús, y ellos no se dan cuenta de su condición, al punto que se creen santos y se creen tener justicia, la justicia de Dios, cuando a eso, hermano Eduardo, lo llamaríamos justicia propia, la que no sirve. Amén. Entonces, hermanos, para poder finalizar, yo quisiera leer el testimonio en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 458, párrafo 2. Nos dice de la siguiente manera: cuando Pablo escribe, la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer atajo a Cristo. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, y que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, creeremos que tu corazón en Dios. Ahora dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe es para salvación, no es una fe casual, no es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como su Salvador personal. Entonces, esa es la parte importante de la fe. Reconocer que Cristo es mi Salvador personal. O sea, cuando dice Salvador personal, no es a toda la humanidad. Primeramente, yo cuando tengo que formar mi fe, tengo que decir que Cristo es mi Salvador personal. Es mi Salvador personal. Así como cada uno de ustedes tienen que decir que Cristo es su Salvador personal, ¿no? Porque si nosotros damos en conjunto, quizás yo no aprecie tanto lo que Cristo hizo por mí. Pero cuando yo digo que es Cristo mi Salvador personal, yo voy a ver lo que Cristo hizo por mí, por mi vida. Y yo voy a tener en cuenta. Y es ahí donde yo voy a permitir que mi mente y mi vida caiga sobre Cristo. Amén. ¿No? Entonces, esas son las palabras, hermanos. Ese es el estudio que hemos traído para ustedes, esperando que hayamos podido llegar a ustedes y que ustedes hayan podido comprender lo poquito acerca de la fe. Muy bien, hermanos y amigos. Estudiar la Escritura en armonía con lo que ha sido escrito te dará paz y te dará tranquilidad. No dudes en estudiar la palabra. Hay ayuda celestial, hay ayuda espiritual, pero si tú difieres la palabra entonces y necesitas ayuda humana, también lo puedes encontrar. Pon tus comentarios, comunícate con nosotros y de alguna manera vamos a estudiar la palabra, pero no para engrandecer el yo, sino para echar por tierra el yo y levantar a Cristo de acuerdo a San Juan capítulo 3 verso 14. Que Dios los bendiga, hermano Eduardo, ha sido un placer nuevamente. Nos estaremos viendo en un próximo video. Amén, que Dios les bendiga y que tengan un bonito día. Bendiciones.